Señor director del Hospital Pablo Tobón de Medellín, doctor Andrés Aguirre, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando, a usted y a su audiencia. Y muchas gracias por este espacio. Dígame en qué le puedo contestar y en qué puedo servir. Mucho nos puede contestar y en mucho nos puede servir, doctor, porque en esto uno no puede dar el brazo a torcer. El comportamiento irracional de los colombianos nos está conduciendo a una situación absolutamente insostenible. Hace pocos días, doctor Aguirre, nos referíamos al infinito dolor de los médicos de los hospitales de Medellín que ven morir la gente y que no pueden hacer nada por ello. Ayer nos decían que había 300 personas en Medellín esperando por una cama UCI, pero no hay camas UCI simplemente porque el contagio es enorme, es gigantesco. Y llega un rapero, un tipo de esos que tienen música de calle, si eso es música, a un barrio de Medellín y sale la gente enloquecida a recibirlo sin tapabocas y sin ninguna medida de protección. Doctor Aguirre, ¿por qué no nos habla un poco de cuál es la situación de los hospitales de Medellín y en particular del Pablo Tobón que usted dirige? A ver si logramos conmover la conciencia de los colombianos, de los medellinenses en particular, para que nos comportemos racionalmente. Bueno, voy a hacer me gustan las cosas de tres, voy a darle unos números, voy a decirle cómo nos sentimos, voy a decirle qué estamos haciendo y sacamos la conclusión. Veamos unos números, doctor Fernando. Ayer se presentaron en todo el país, es bueno, 20.000 casos nuevos de COVID y se supone que de esos, estadísticamente hablando, el 5% van a necesitar unidad de cuidados intensivos. Es decir, ayer aparecieron una necesidad de 1.000 unidades de cuidados intensivos en todo el país. Y para que vean la cifra y la magnitud de la cifra, el país tenía hace un año 5.500 camas y se logró llevar a 12.500. Y esto no va a estirar más, doctor Fernando, porque una cama de UCI no es un ventilador, no es un monitor, es el grupo asistencial debidamente capacitado que puede atender a este paciente, y la calidad del cuidado va a influir también en la probabilidad de sobrevivir. Si ayer en Medellín se presentaron 2.000 casos, entonces llevamos esa cifra a 100 camas de cuidados intensivos. Crecer 100 camas de cuidados intensivos en este momento ya no es posible. Y usted hablaba de la velocidad del virus, así que vamos a tener una restricción, y este virus, y sobre todo estas cepas nuevas, yo hago una cuenta de coquito, que es muy fácil, y esto se multiplica por 3. Y en 5 pasos, una persona va a infectar a 729. Fácil, de 1 a 3, a 9, a 81, a 243, a 729. Y si cada uno de esos otros 729, nuevamente en 5 pasos, otros 729, usted se imaginará la situación que estamos afrontando. Definitivamente no hay UCIs, y a esta velocidad es imposible, y entonces vamos a tener, como está sucediendo, personas que van a requerir este recurso y simplemente no lo van a encontrar. Y esto me lleva a lo que sentimos. Esto es una tragedia, ver a la gente en la angustia, pero ya no podemos hacer nada. Todos los pacientes están atendidos, pero no podrán llegar al recurso de las UCIs, y esto también es una tragedia para el personal de salud. Hace poco hacíamos un estudio de salud mental en la gente del Hospital Pablo Tobón Uribe, y lo que mostró ese estudio es que las cifras de angustia, depresión y los trastornos del sueño se habían duplicado. Esto es tremendo, esto es una tragedia para todo el mundo. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca hacer una cosa dolorosísima, y es que muchos pacientes se van a quedar simplemente sin atención. En términos insisto, de los recursos, siempre van a estar cuidados, pero no van a poder ir al último recurso de UCI. Entonces tenemos que implementar unos criterios éticos en quién debe llegar a una UCI, lo cual también genera un intenso dolor. Esto lo tiene que hacer un grupo que ni siquiera es el mismo que atiende a los pacientes, por la enorme tensión emocional que esto genera en el grupo asistencial, y donde no puede haber, en esa decisión, no puede haber lo que yo llamaría las 3 P's. No es el primero que llegue, no es el del que tenga más poder o que tenga más rosca, y tampoco es el que tenga más plata. Es la persona que, teniendo que ir allá,
la severidad, las comorbilidades que tenga, es decir, otras enfermedades asociadas, nos hagan entender que eventualmente tiene una mayor probabilidad de sobrevivir y entonces va a ir a una unidad. La bondad y la compasión, doctor Fernando, no tienen límites, pero nuestra capacidad física y material de atender sí. Y esto entonces sí lleva a un llamado a la sociedad. Yo diría que ahí hay tres fenómenos, doctor Fernando. Uno, el que no ha visto el riesgo, otro el que desafía el riesgo y otros que tienen que tener por razón de sus circunstancias se tienen que exponer al riesgo. Pero sí hay que llamar a toda la gente a que este virus se controla muy fácil. Y se controla muy fácil, ya se dejó conocer, uso de la mascarilla, lavado de manos, distancia social, evitar las 3 Cs, espacios concurridos, cerrados y cercanos, y si estamos enfermos, llamar, es así de sencillo, esto no puede resolverse simplemente con crear más UCIs, porque esto ya no estira más, esa es la decisión. Yo me pregunto, ¿por qué razón la publicidad nos pone a comprar cosas que no necesitamos? Y estos hechos que son tosudos, contundentes, no nos ponen a pensar en este comportamiento que debemos tener, porque aquí hay vidas humanas. Ayer murieron en Colombia más de 400 personas. A mí me gusta multiplicar para ver la magnitud. En 7 días van a ser 3.000 fallecimientos. Por esto es una calamidad, doctor Fernando, lo que estamos asistiendo en este momento, y el hospital no es la excepción. Qué horror el panorama. Y doctor Aguirre, la gran pregunta es, ¿cuándo lograremos el comportamiento racional de nuestros compatriotas? Veíamos en Medellín hace 2 o 3 días la llegada de un rapero, de un cantante de esos a un barrio, y aquello era la locura, y gente sin tapabocas, y había que ver cómo lo saludaban y cómo lo vitoreaban. ¿Cuántos COVID aparecen de ahí? ¿Cuántos? Entonces, sí. Sí, lo que está mostrando estas cifras, esto es muy sencillo. El hecho objetivo, doctor Fernando, es que si tenemos más casos, es simplemente que estamos teniendo interacciones sin la debida protección. No hay otra explicación. El virus no salta, no es un canguro, no salta kilómetros ni tiene alas para volar. Hay enfermedades que se transmiten por mosquitos, la malaria, la fiebre amarilla, llamemos esos virus, pueden volar porque adquieren un transporte aéreo. Pero aquí es realmente la transmisión, el modo de transmisión del virus es necesariamente el contacto de persona a persona y desafortunadamente ¿sí? No estamos entendiendo eso y esto está cobrando vidas humanas. Ver las familias, ver la angustia, tal vez deberíamos untarnos de dolor, nos deberían llevar a ver una unidad de cuidado intensivo para entender el dolor que ahí se está viviendo, el dolor del propio personal de salud. Estoy preocupado con eso. El mundo entero va a tener que mirar cómo va a proteger al personal de salud, porque vamos a quedar incluso con el estrés postraumático, con lo que le pasa a los soldados en la guerra después de matar, y el mundo necesita cuidadores, así que hay un llamado a cambiarle el comportamiento. Este riesgo no se ve, pero es completamente grande y enorme en el daño que está produciendo. Y mientras no haya una vacunación más acelerada y haya gente susceptible, esto va a seguir, porque también hay como otros mitos, que si ya pasamos el pico nos vamos a proteger. El pico no es lo que protege. Lo único que protege es o estar vacunado o estas medidas de protección. De resto, los picos habrá el cuarto y habrá el quinto y habrá el sexto. De todas maneras, también yo no puedo dejar pasar la ocasión para admirar, sea juez y parte, el trabajo que se está haciendo muchas veces aquí en Antioquia. Estamos coordinados, intentando dar lo mejor de nosotros, y eso seguiremos haciendo, pero sí, nuevamente, doctor Fernando, el llamado a la gente. Anoche hacía una reflexión, tantos que no van a ver la luz del día hoy, entonces no sembremos más oscuridad, ayudemos, seamos bondadosos y compasivos, y eso tiene que ver con el propio autocuidado de la persona, con ese respeto profundo por la vida de sí mismo y especialmente la de los demás. Claro, y la de los demás, usted puso el dedo en la llaga, porque es que hay gente que dice, bueno, yo corro el riesgo y quiero vivir y entonces me expongo. Y sus padres y sus hermanos y sus hijos, si es que pues ya es mayorcito de edad,
El respeto por los demás, doctor Aguirre, parece que ese es un mensaje que no le llega a los que hacen festín en estos momentos de coronavirus, que nos está matando, literalmente nos está matando. Y al personal médico lo está sometiendo a una prueba de esfuerzo que uno no sabe esto cuánto aguante, doctor Aguirre. Ustedes son admirables, son admirables. Nosotros, llenos de devoción y llenos de amor y de afecto por el personal médico, decimos, por Dios, entiendan que esto tiene un límite. La resistencia física, emocional de los médicos y de los enfermeros y de la gente que está al servicio de los enfermos tiene límites. Parece que la gente no lo entendiera, doctor Aguirre, lamentablemente. Sí, somos a veces, no cuidamos lo más esencial, que nuevamente es la existencia. Y, y esto tiene que ver nuevamente con la conducta humana. Conducta en el ser humano es conducirse, es deliberar, es pensar. Yo en eso me vuelvo y siempre recuerdo a Aristóteles, que hablaba de esa virtud de la prudencia, la capacidad de la previsión, o sea, de anticipar las consecuencias de los actos. Muchas veces cuando hablamos del presente, que hay que vivir el presente, yo sostengo que la gente lo que piensa es, en lugar del presente, el instante. Y el instante es lo que no hace presencia de las consecuencias que pueden tener las actuaciones hacia un futuro. Si algo tenemos los seres humanos es la capacidad de ir más allá y de ser responsables con las acciones. Esto está mostrando una inmadurez social, y quedará ese reto de educación, que ese es otro tema de formarnos en el carácter. Los griegos, doctor Fernando, hablaban del patos, o sea, de esa manera natural de comportarse, que es espontánea, que es peligrosa, y los griegos decían a ese patos o a ese temperamento hay que ponerle un ethos, o sea, un carácter, una disciplina, un autodominio de sí. Me parece que ustedes, los raperos, dejarse llevar por la emoción, dejarse llevar por las pasiones. Somos seres afectivos, pero tenemos que cuidar la afectividad. Uno tiene, todos queremos, pero es muy importante preguntarse por qué queremos lo que queremos. De hecho, esa palabra es muy bonita, es del latín quaerere, que es cuestionarse. ¿Por qué razón vamos detrás de un rapero y detrás de un instante y olvidamos ese don maravilloso de la vida, que lo estamos poniendo en un riesgo real? Así que nuevamente el llamado a la gente, doctor Fernando, de cuidarse y de cuidar al grupo de salud, que es otra manera también de cuidar a la gente que nos está cuidando, sin duda alguna. Que es el activo más importante que tenemos en este momento de sombras y de dolor. El cuerpo médico, quienes nos atienden, quienes nos están esperando para darnos un aliento y para permitirnos algo de vida en los momentos extremos en que el coronavirus nos golpea con fuerza. Doctor Andrés Aguirre, usted no sabe cuánto agradecemos que esté con nosotros y que le recuerde a la gente que tiene que comportarse, como decía Aristóteles, como animales racionales. No perdamos la racionalidad, porque no queda sino la animalidad, y así no puede ser, no puede ser. Doctor Aguirre, que estos confinamientos a los que estamos condenados por obra del mal comportamiento que tenemos nos hagan meditar, ya que el coronavirus parece que ha sido impotente. Por lo menos los encerramientos forzados nos lleven a una conducta más racional. ¿Cuánto le agradecemos su presencia en la hora de la verdad, doctor Aguirre? Muchas gracias, doctor Londoño. Se cuida también usted, por favor, y a todos, por favor, cuidémonos y que tengan el mejor de los días. Cuidémonos todos, nos dice el doctor Andrés Aguirre. Cuidémonos.